Amén. Pues vamos a continuar. Nos quedamos en la página 30 de tu manual. Estamos viendo lo que tenemos que hacer, ¿sí?, para poder vivir dentro de un reino, dentro de una cultura que ya está establecida en nuestra vida, porque el Rey está en nuestra vida, pero que es nuestra responsabilidad pasar de esa manera de pensar a una nueva, renovándonos en el espíritu de la mente. Vimos que número 1, teníamos que ser salvos de esta generación perversa. Número 2, que tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Una cosa es que somos parte de esa naturaleza, porque la esencia, la naturaleza de Dios está en Cristo Jesús, está en el Espíritu Santo y mora en los creyentes. Pero otra cosa es ser participantes de ella. Ahí es donde yo ya soy responsable de algo que Dios me entregó y que yo decido hasta dónde participar de esa nueva naturaleza que está en mí. El problema del pueblo de Dios es que creemos que es lo mismo lo que Dios ya hizo que lo que yo tengo que hacer. Confundimos la gracia de la obra que Dios hace con la gracia de la oportunidad que yo tengo de hacer, con esa nueva creación, con esa nueva oportunidad de tener al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso en mi vida. Yo tengo que participar en ella, amén. Yo decido, ¿sí?, si alimento esa parte, si manifiesto esa parte, o si prefiero participar en la naturaleza caída, en la naturaleza adámica, que sabemos que está corrompida y que lo único que puede y quiere hacer, pues, es lo malo. Y número 3, que es la de hoy, es que al cumplir yo el primer mandamiento, al amar a Dios como Dios me lo demanda en su palabra, podemos ser guardados, podemos amar al mundo en cuanto a la creación, en cuanto a los seres humanos, no al sistema. Podemos amar al prójimo. O sea, ese es el orden. Mientras yo más pueda permitirme amar a Dios, más fácil me va a ser amar a los demás. Por eso, cuando a Jesús le preguntan, dinos, ¿tú qué has contestado hasta ahorita bien? Y este escriba se lo pregunta ahí en el Evangelio de Marcos, dinos, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús cita Deuteronomio 6:4. El principal mandamiento es este: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Este es el principal mandamiento. Y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que esto. Entonces, yo tengo que amar a Dios, ¿sí?, para amar al mundo conforme Dios me dice que lo haga. ¿Dios amó al mundo? Sí, porque entregó a su Hijo. Pero Dios nunca ha amado ni amará el sistema del mundo. Y ahí es donde el cristiano confunde que ser parte del sistema del mundo es amar a los del mundo. No, nada que ver. No sé si estoy siendo claro. Primera de Juan, ahí la tienes, dice 2:15. No sé si está ahí. No, ¿verdad? Sí. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, está refiriéndose a esa manera de pensar del mundo. No está hablando a la creación de los seres humanos como el mundo. ¿Sí? O sea, somos y fuimos creados ¿para qué? Para poder recibir el amor de Dios y manifestar el amor de Dios. Esa es parte de nuestra imagen y semejanza. Por eso, aún en un mundo caído, todavía puedes ver brotes o desnudamientos de ese anhelo de sentirse amados, pero que desgraciadamente buscamos o buscan en donde no debe el amor que solo Dios puede tener, y amamos como fuimos amados muchas veces. Y eso
deja mucho que desear conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestro corazón fue creado para amar, entonces tiene necesidad de amar. El problema es que la primera tendencia de una naturaleza caída es amarnos a nosotros mismos, antes que a Dios y antes que a los demás. El ser humano tiene un diseño que necesita ser llenado con el amor. Lo va a buscar en un amor erótico, eros, en un amor filial o en un amor ágape. ¿Sí? Entonces, ahí yo es cuando voy entendiendo que cuando yo esa necesidad y esa capacidad de amar que tengo, la deposito en un lugar, me va a impedir darla a otros. Si yo amo al mundo, no voy a tener espacio en mi amor para Dios de la manera en que a Él lo demanda, en el orden que Él quiere. Es como hemos dicho, si estoy lleno, pues no tengo hambre. Si yo me lleno del amor de las cosas del mundo, no voy a tener necesidad, no voy a sentir la necesidad del amor del Padre. Amén. Entonces tú y yo tenemos que entender que no podemos darle lugar a las cosas de este mundo, ni amar las cosas de este mundo. Hay una necesidad, como hijos de Dios, que tenemos de disfrutar nuestra relación con Dios, que antes no podíamos, nos era imposible, pero ahora en Cristo Jesús podemos tener esa comunión con Dios a través, obviamente, de la palabra, de la oración, de ese tiempo, de esa intimidad que el Señor anhela tener con nosotros. Amén. Entre más amamos a Dios, a su palabra, más seremos libres para no amar al mundo. Amén. Nos va a ser más fácil no amar ni ser atraídos por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estás probando un amor más grande, más verdadero, más puro, más fuerte. Y entonces vas a decir, no, pues no tiene punto de comparación. Y cuando por algún lugar te apartas o dejas de sentir ese amor, empiezas a anhelarlo y a extrañarlo. El problema es que si sigues apartado, mientras más te alejas, se va enfriando y se va apagando y al rato ya no sientes la necesidad. Y al rato el corazón se endurece. Amén. Entonces, conforme pase tiempo con el Señor, más necesidad tendré de ese amor. La diferencia es que, y esa es la locura, dice el Evangelio, que mientras más me alimento de Él, más hambre tengo de Él. Es ilógico. Mientras más te alimentas en lo natural, menos hambre trae. Pero con Dios, mientras más te alimentas del Señor, más hambre va a provocar el Señor en tu corazón. Amén. Entonces, cuando tú estás disfrutando de esa relación con Dios, entonces tú vas a poder, ¿sí?, amar a los demás en ese amor que tú te estás envolviendo. Por eso es el orden del primero y segundo. En la manera proporcional que yo ame a Dios, va a ser también proporcional en que yo estoy amando a los demás en la manera que Dios me dice. Porque acuérdate, una es la manera de Dios y otra es la mía. Una es la manera de Dios y otra es la que el mundo dice. Una es el amor de la voluntad y otra es el amor de la emoción y el sentimiento. ¿Ok? Vamos al número 3 de esta parte. Ya vimos que hay un reino. ¿Sí? Ya vimos que el Evangelio es que el reino se ha acercado porque el Rey vino. Y hay un reino que es el reino de la luz y hay un reino que es el reino de las tinieblas. Primera de Pedro 1:9 dice que somos un linaje escogido, un reino de sacerdotes. ¿Sí? Un reino dice que es una nación santa, que es un pueblo adquirido por Dios y que tiene un propósito. Amén. ¿Anunciar qué?
Las virtudes de ese reino, las virtudes del rey. ¿Sí? O sea, de aquel que te llamó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Pues hay dos reinos que se están moviendo. No son comparables, no son comparables. O sea, no es que estén a la par, nada que ver el reino de Dios con el reino de las tinieblas. Pero no negamos que hay un reino de las tinieblas, que ese reino tiene un organigrama, no es nomás que se mueve porque se le ocurrió. O sea, hay un propósito, hay un objetivo, hay una cabeza, y que se mueve y que sabe que tiene poco tiempo. Y que también hay seguidores, hay un pueblo que tiene, y así hay un linaje que también la ha escogido y que él ha manejado para manifestar, y que él sí hace. Claro, él se mueve a través de otras motivaciones, como el miedo, como la codicia, la avaricia, y es por eso que la gente lo busca. Por eso tú ves que cuando tú escuchas realmente los siervos de ese reino se comprometen, y muchas veces más que el pueblo de Dios, muchas veces más que el pueblo de Dios. En oraciones que ellos hacen, en ayunos que ellos hacen, en vigilias que ellos hacen, en la adoración, en los sacrificios, en todo, o sea, hacen su trabajo. Sí. Amén. La palabra de Dios dice que Satanás es un ángel de luz, que se disfraza como un ángel de luz. O sea, no se manifiesta ni te va a llevar como lo que él es, ni el propósito que él tiene. Él va a trabajar de muchas maneras. ¿En dónde? Pues en tu alma, a través de los pensamientos, a través de las emociones. O sea, él va a trabajar tratando de darte a corto plazo una satisfacción de felicidad para que olvides la verdadera eternidad, que es lo que Dios ofrece. Y como es algo que en su reino es por vista, pues nos fácil es creerlo y recibirlo. Y como con Dios es por fe y es más bien esperando, nos es más difícil creerlo y recibirlo. Amén. Es cuando Él en un momento busca que te satisfagas algo inmediato para que rechaces algo que es a más largo plazo. Amén. Muchas veces Él va a tratarte de darte algo en este tiempo para que no busques lo eterno. La Biblia le llama vanagloria, contra una gloria venidera. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que entender que Él se va a manejar en la mentira, se va a manejar en el conocimiento que tiene de ti, porque Él te conoce. No me refiero a Satanás mismo, me refiero a esa multitud de seres caídos. Y que realmente hay un plan diseñado para ir en contra de ti. Y que no va a descansar, aunque ya seas hijo de Dios, Él va a buscar, ¿sí?, que lo que hay en tu corazón y esa naturaleza caída participen con Él. Y es por eso que yo necesito entender y conocer lo que la palabra de Dios dice para ver realmente las cosas como Dios ve. Por ejemplo, dice la palabra, bueno, siempre usamos ese ejemplo de la codicia con la mujer. Ahora te voy a poner el que pusimos aquí, que puso Lewis. Dice, el que mira un plato de jamón y huevo con codicia, ya desayuna en su corazón. ¿Sí? La Biblia lo pone de una manera que en codicia una mujer ya cometió adulterio. O sea, es un ejemplo tal vez burdo, pero muy claro. Oye, pero yo ni toqué ni hice nada, pero ya se te antojó los huevos con jamón, pues ya lo desayunaste, ya es un hecho. ¿Por qué? Porque el pecado es producto de la motivación, de la intención. Y dice la palabra que es como el embarazo, que cuando se mantiene, pues da luz
con una acción y produce ya una consecuencia. Amén. Entonces, Él viene y te tienta en tu corazón a enojarte. Si tú estás enojado en tu corazón, aunque no le digas nada con quien te enojaste, ¿qué crees? Para Dios, estás enojado y ya es un pecado. ¿Sí me explico? Tú puedes querer lastimar al otro y aunque no le digas, ¿qué crees? Ya lo hiciste. Para Dios ya lo hiciste. Y cuando tú empiezas con un pensamiento de querer, al rato ya es necesito hacerlo. Se convierte en una necesidad. Ya no es nomás un quiero lastimar. Ahora tengo que lastimar, tengo que deshojarme. Y luego lo convierte en tu manera natural, perversa de pensar, en una justicia. Es que no me puedo dejar. Es que ¿cómo? Por eso abusa y empieza a sacar tus conclusiones. Amén. Y entonces ya estás hiriendo al otro y cuando ya hieres, pues ya no nomás el pecado se manifestó, sino ya hay una consecuencia. Que ya no nomás pedir perdón, sino la tienes que tratar con la herida que hiciste. ¿Sí me explico? O sea, aunque empieza y para Dios ya es un hecho, volvemos al ejemplo, aunque tú codiciaste el huevo, el jamón, y ya desayunaste en tu corazón, y al rato te haces unos huevitos con jamón, ¿qué crees? Al rato eso ya te hizo daño, porque resulta que el huevo y el jamón estaban echados a perder. Te arrepientes, pero trae las consecuencias. ¿Qué es más fácil de tener en el corazón? Claro, antes de trabajar o tratar con las consecuencias. Amén. Alguien dijo una vez que el pecado te va a llevar más lejos de donde quieres ir. Fíjate bien. El pecado te va a llevar más lejos de donde quieres ir. ¿Cuántas veces la gente no dice hasta aquí y siempre llegas hasta allá? ¿No? Nomás esto, nomás no voy a permitir esto. Pero eso te lleva más lejos. No tiene nada de malo. Te lleva más lejos. Y no nomás te lleva más lejos, sino que te va a mantener más tiempo de lo que quieres quedarte ahí. Y por último, te va a hundir más profundamente de lo que quieres, de lo que hubieras pensado que te iba a pasar. O sea, son tres cosas. Te lleva más lejos de donde creíste que ibas a llegar. ¿Cuántas veces no te ha pasado y dices, híjole, nunca pensé llegar a esto? Y a lo mejor acá, realmente nunca creíste. Lo que ahorita puedes pensar que nunca vas a permitirte o vas a hacer, si le dejas permitir una pequeña levadura, te va a llevar hasta donde nunca quisiste ir. Y si piensas que en cualquier momento te regresas, ya estás tan lejos que te vas a mantener más tiempo. Mira, esto es como, no sé si te ha tocado tratar con alguien con un problema de adicción, o normalmente se ve más, que es lo más por la cultura de México, aunque ya ahorita ya ha cambiado, aquí siempre se ha más movido el alcoholismo que la drogadicción. La drogadicción se ha movido mucho, pero tiene poco tiempo, cuando menos de una manera expuesta o tan abierto, tan fácil, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de alcoholismo con alguien, ¿qué es lo que normalmente dice el alcohólico? No, cualquier momento. Nomás voy a tomar 2. En cualquier momento lo dejo. ¿Sí o no? O sea, no van a ser 2, te va a llevar más. Y te va a dejar ahí el tiempo que nunca pensaste que ibas a estar. Y el alcohólico o el adicto cree que puede manejar, porque no está entendiendo que ya está siendo gobernado por él. Pues, ¿qué crees? El pecado es lo mismo. La carne tiene una adicción que se llama pecado.
pecado, hacer lo malo. Es lo único que quiere hacer. Como el alcohólico, lo único que quiere es satisfacer su deseo. Claro, hay consecuencias y el alcohólico dice nunca más. Pero ¿qué crees? Le pasa la cruda y otra vez. ¿Y qué crees? Tú y yo decimos, no más, Señor, perdóname. Pasa la consecuencia, la misericordia de Dios llega y ¿qué crees? Volvemos a lo mismo. El punto es que yo tengo que reconocer una condición y que el único que realmente puede hacer algo se llama Jesucristo. Amén. Recuérdate que hemos hablado que Satanás es un perfecto en publicidad y se promociona. Y es alguien, y cuando hablo de Satanás, pues hablo de todo lo que es el mundo espiritual, ¿no? Es perfecto en la seducción. Sabe cómo seducir a la carne. La sabe. Y si tú le das lugar a la carne, vas a hacer, ¿qué crees? Seducido. Y ni cuenta nos vamos a dar. Cuando ya está trabajando en nosotros, a través de los pensamientos. Y a veces enfocamos ciertas cosas. Si tú hablas de seducción, la mayoría de las veces pensamos en el área física, en el área de hombre y mujer. Pero la seducción abarca todo. La palabra dice que cada uno es seducido de su propia concupiscencia. Entonces, es fácil, a través de la televisión, de tanto programa chatarra, ser seducido y atraído. A través de las revistas, de las lecturas, que no alimentan. Te es fácil meterte y ser seducido. No, no voy a meterme, y al rato ya estás metiéndote en páginas de pornografía, en páginas que alimentan la carne. Al rato dices, ¿qué tienes? Un chiste, pero es un chiste que está alimentando la carne. Al rato ya estás trabajando con pensamientos, ideas inútiles, relaciones que no dejan nada. Y de esa manera hay muchas que el enemigo te va, si se lo permitimos, estar seduciendo. La pérdida de la inocencia, ¿dónde crees que empieza? No empieza en algo que hiciste o que hace un niño, es en lo que empieza a pensar. Cuando cambia la inocencia en el pensamiento. Todos traemos una naturaleza donde está el pecado. Hemos heredado una naturaleza caída. Amén. Cuando los niños nacen, traen una inocencia, pero siguen trayendo una condición pecaminosa. Hay una inclinación ya. ¿Sí me explico? Que es cuestión de que llegue a una edad donde tenga una conciencia que se pierde la inocencia. No sé si me estoy explicando. Amén. O sea, el Salmo 51, ¿qué dice el salmista? Fíjate lo que dice. He aquí, en maldad fui ¿qué? Formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Claro, el bebé está en una edad donde la conciencia está en una etapa de inocencia. Es por eso que cuando un bebé fallece, o un niño, pues se va directo a la presencia del Señor. Pero llega una edad en esa conciencia, en esa capacidad, donde ya tiene esa capacidad, la conciencia, de decidir a favor o en contra de Cristo. Búscame Romanos 1. Romanos 1:20. Dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. O sea, siempre
va a haber un momento en la vida de todo niño, de todo bebé, como lo tuvo mi, en la tuya y en la mía, donde por causa de un pensamiento que está en contra de Dios, la inocencia se ha perdido. Y es donde entra el pecado manifestado, y la paga del pecado es la muerte. Y ahí ya la persona ocupa un Salvador. Amén. Ahora, a partir de ahí, la conciencia se empieza a endurecer, la conciencia empieza a manifestarse en contra de Dios cada vez más, hasta que tenemos un encuentro con Él en su palabra, donde nuestra manera de pensar cambia y somos más conscientes de lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Y entonces es cuando viene una conversión en las áreas que yo permito a la conciencia que yo tengo, que el Espíritu Santo trabaje en ella. ¿Para qué? Para que yo pueda entender que así como en el pensamiento se perdió esa inocencia, es el mismo pensamiento mi campo de batalla. El campo de batalla es tu mente, es tu pensamiento. Proverbios lo dice con claridad. ¿Por qué? Porque tal cual pensamiento, así es él. Somos lo que pensamos. Entonces, si yo empiezo a pensar lo que Dios dice que soy, entonces voy a actuar conforme a ¿qué? A lo que Dios dice que soy. Pero si yo sé y pienso contrario a lo que Dios dice, voy a actuar y me va a costar trabajo creer y actuar como Dios dice. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que entender cómo se maneja esto y qué armas Dios me ha dado para trabajar en esta área que estamos tocando, que es la idiosincrasia. O sea, yo no puedo con armas carnales quitarme la manera de pensar. Dice en Primera de Corintios 10, 3 al 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Chécale a ver si nos desconectó, porque a mí dice que se desconectó y a veces pasa. Ok, entonces yo tengo que entender que hay unas armas que Dios me ha dado. Para poder llevar cautivo todo pensamiento, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Amén. Como que se va y se viene, hija. Ok. Yo tengo que estar preparado para poder pelear esa batalla en mi mente. ¿Ven? Ahí es donde está el verdadero conflicto y es donde empieza y está la verdadera guerra entre la carne y el espíritu. Dice la palabra de Dios en Romanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si es morir las obras de la carne por el espíritu, viviréis. Amén. Entonces, la escritura me va a llevar a conocer la voluntad de Dios, me va a llevar a saber lo que Dios está demandando y me va a llevar a poder saber lo que Dios quiere que yo obedezca. Tú y yo tenemos que entender que si yo le doy rienda suelta a los pensamientos, si no los llevo cautivos en obediencia a Cristo, esos pensamientos me van a llevar tarde o temprano a donde yo nunca tuve la intención de ir. Si yo no lo refrendo, ese pensamiento le doy vuelo a la hilacha y al rato voy a andar en lugares en mi mente que no quisiera estar. Es como el ejemplo del gato, ¿te acuerdas? O esas conjeturas que hacemos, que ya sacamos la conclusión, ya pensamos por los demás y ya damos por hecho que las cosas son como yo las pienso. Cuando a veces ni hay caso, a veces nada tiene que ver contigo, a veces no es lo que tú viste, lo que tú pensaste o imaginaste.
¿Por qué? Porque ahí es donde trabaja. Y todo esto va a venir apoyado por la cultura que traes o la cultura que estás adoptando. Lo vemos mucho en los jovencitos, en los adolescentes, que le acaban creyendo más a lo que dice el amigo o el compañero que a lo que dice papá y mamá. Es que todo mundo, ¿qué tiene? Todo mundo lo hace. Pues sí, pero eso no quiere decir que esté bien. Y ahí es donde tú y yo tenemos que llevarlos desde pequeños a llevar cautivo ese pensamiento conforme a la Escritura. Amén. Amén. Cuando tú y yo creemos que podemos dejar a un lado la palabra, el señorío de Dios sobre nuestra vida, y que podemos hacer cosas que sabemos que violan la palabra y que por lo tanto es pecado, y que nadie lo va a saber o nadie te va a ver, estamos dando pasos a perder lo que más precioso tenemos, que es nuestra comunión con Dios. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Y tenemos que pasar tiempo escudriñando con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él solo puede escudriñar el corazón. Si hay algo que he perdido, que ha mermado, que ha menguado o ha enfriado mi pasión, mi comunión con el Señor. Y pueden ser desde cosas pequeñas y sutiles. Pueden ser cosas desde el afán. O pueden ser cosas que hemos perdido, que son parte de la vida, pero que por no llevarlas o no saberlas manejar conforme en la palabra de Dios, entonces el enemigo toma lugar y pensamos que por causa de lo que hemos perdido o no tenemos, no podemos sobrevivir o no podemos ser felices o no podemos cumplir el propósito. Llámalo pérdida familiar, llámalo pérdida de las finanzas, la salud, cosas que no se nos han dado. Pero lo más triste es cuando empezamos a perder la fe y ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿Dónde empezamos? Dice la palabra de Dios que estaba Pablo escribiendo una carta a su hijo Timoteo. Y le da una recomendación, le dice, mira Timoteo, tienes que pelear la buena batalla de la fe. A veces nomás traemos parte de la palabra y no agarramos todo lo que la palabra nos está queriendo enseñar, nos está queriendo apercibir. La palabra dice en Romanos 17 que yo tengo que leer la palabra porque la fe es por el oír, ¿sí o no? Y dices, la estoy leyendo, ok, pero también el leerla, ¿qué crees? Va a desatar una batalla, ¿sí o no? Amén. Y yo tengo que estar consciente que es una batalla y que donde está mi pensamiento es lo que está determinando si la voy a perder o la voy a ganar. Amén. Aún antes de que se vea la batalla en su apogeo. Si yo empiezo a verlo de esa manera, me es más fácil pelear la batalla en el inicio del pensamiento que cuando ya está ese pensamiento o esa manera de pensar manifestada en una acción o arraigada en el corazón. Es por eso que tenemos que tener cuidado y no permitirnos o aprender a no permitirnos el más pequeño pensamiento que es contrario a la palabra. Dice, no me acuerdo dónde está, donde dice, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensar.
Cuando yo empiezo a ver las cosas como Dios las ve, me va a ser más fácil creerle. Filipenses 4:8. Amén. Gracias. ¿Ok? Ya vimos entonces que hay un reino de las tinieblas, según Primera de Pedro, que Dios nos sacó de ahí y nos llevó al reino de la luz. Amén. Amén. En ese reino, aunque no está literalmente, porque hasta que el Señor venga, lo veremos de una manera literal, está en nosotros, y ese reino está donde el rey gobierna. Amén. Donde el rey gobierna, ahí está el reino. Por eso es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Cuando tú le dices Señor, le estás dando lugar a ese rey, a ese señorío. En las áreas que Él realmente está fungiendo como rey, es donde Él es tu Señor y mi Señor. No puedes agarrarlo de una general. Es que Él es mi rey y mi Señor en todo porque yo ya le recibí. Gloria a Dios porque ya le recibiste. Pero son en las áreas donde yo le estoy obedeciendo, que estoy viviendo conforme a los principios de ese reino, a la cultura del reino, de los cielos, ¿sí? Es cuando entonces se va a ver manifestada el gobierno de Dios en mi vida o la falta de gobierno. ¿Por qué crees que el Señor dio esa pauta en Mateo cuando le dicen los discípulos, enséñanos a orar? Y dentro de la oración le dice, ¿cuál es una de las partes? Vénganos tu reino. ¿Cómo les dice? Pide que vénganos tu reino el mismo rey. Porque estaba el rey ahí, ¿o no? El reino de los cielos se acercó y el mensaje del Evangelio repetido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acercó? Porque el rey se acercó a la humanidad. Y les dice, enséñanos a orar. Bueno, hágase tu voluntad en el cielo. Dice, así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga en la tierra. ¿En cuál tierra? En la de aquel. No, espérame. La oración es para que la voluntad de Dios se haga en tu tierra. Para que tu tierra, que eres tú y todo lo que te conlleva, que donde te mueves, Él esté reinando. Que la voluntad de Dios sea la voluntad de Él en cada área de nuestra vida. Amén. Entonces, si yo no le doy ese lugar a ese reino de los cielos, ¿sí? Una cosa es un hecho. Siempre va a estar reinando alguien. Siempre. O es Dios, o es carne, y si es tu carne, pues ¿quién que está detrás moviendo los hilos? Satanás. Entonces, yo tengo que entender que yo ya no pertenezco a una cultura del mundo ni de las tinieblas, porque es la misma. Ahora pertenezco a la cultura del reino. Y es mi responsabilidad pasar de un lado al otro en mi manera de pensar y vivir. Él hizo lo que yo no podía hacer. Quitar la autoridad de esa paternidad satánica sobre la incredulidad, sobre los hijos de desobediencia que éramos, y pasarme a una paternidad de Dios en un reino, en un cuerpo de Cristo. Él ya lo hizo, pero a partir de ahí yo tengo, sí, que vivir conforme al reino. Pero ¿cómo puedo vivir conforme a la cultura de ese reino si ni siquiera la conozco? Si sigo viviendo en la cultura anterior. Si sigo pensando como antes pensaba, sigo viviendo bajo los principios del reino terrenal, del reino de las tinieblas, del reino del sistema del mundo. Y ese es el problema principal. Por eso Jesús solo dijo, ellos ya no son de este mundo, no son de esta cultura, no son de este sistema. Ahora ellos pertenecen al reino de los cielos. Pero no te pido que te lo lleves, sino que lo guardes de ese reino. Y ese reino, ¿qué crees? Quiere Dios que se extienda. Te vuelvo a repetir, no estamos hablando, como muchos están creyendo, que somos llamados a gobernar en este tiempo. No somos llamados a gobernar en este tiempo.
somos llamados a una cultura del reino, a que el reino gobierne nuestra vida. Cuando Jesús venga y establezca el reino milenial, entonces reinaremos literalmente con Él. Pero la gente cree que somos llamados a reinar. No somos llamados a reinar en este tiempo. ¿Dónde está el reino de los cielos? Está en los que le permiten que Jesús sea su Señor. Ahí está. Si Dios pone a alguien en una posición de gobierno, como lo pone a los pastores, como pone a los padres, como pone a los maestros, a los patrones, y llegase a poner a alguien en el gobierno, es porque hay un propósito para esa persona de ser usado. Pero es muy diferente a yo decir, yo quiero ir y que Dios me dé. No, o sea, nada tiene que ver uno con los otros. ¿Sí me estoy explicando? Lo que sí debemos de hacer es orar para que ese reino no avance, no crezca. Pero es muy diferente. Amén. Tú y yo tenemos que entender que la gran diferencia del cristianismo, de las otras religiones, es que el cristianismo es el único que tiene y que habla de una relación de un Dios como padre con sus hijos, de un Salvador que dio la vida y que pagó el precio de alguien que nosotros no podemos ni nunca podemos pagar. En el cual hay un solo Dios, dice Deuteronomio 6:4, donde hay un solo Salvador y Señor, dice Romanos 10:9. Amén. Y 10. Y es donde dice la palabra que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A veces se agarran una parte. Si tú recuerdas la doctrina en la que salimos por la mayoría de la religión de México, ellos se enfocan en la cruz nada más. Por eso la celebración de la comunión están, según las creencias del catolicismo, están repitiendo de una manera literal lo que sucedió ahí. Por eso tú ves imágenes de cruces con Cristo crucificado, porque hacen su fuerte en Jesús. Y la otra parte del catolicismo, que es el ortodoxo, lo hace más que nada sobre la resurrección de Jesucristo. Por ellos, ellos manejan una cruz sin el Cristo crucificado. Esa es la diferencia entre una religión que, no sé si la has visto, que está la ortodoxa más allá en Rusia, que tiene su papa, y la católica, que es la que está en Roma, ¿sí? Y que han agarrado una parte. Cuando la palabra te habla de un Cristo que fue crucificado como pago, de un Cristo que resucitó como victorioso, ¿sí? Y que a ellos les falta que realmente la esencia del cristianismo es ese Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero también en el pueblo de Dios hay tanta división y tantas separaciones porque hemos agarrado una parte y nos olvidamos de los demás. Dicen que hay cerca de 41,000 denominaciones y organizaciones cristianas que comparten una serie de creencias en torno a la figura de Jesucristo. Y que la suma de todos son normalmente de 2,400,000. Pero ¿qué de todos esos realmente estamos poniendo o están poniendo, ¿sí?, su fe de una manera como Dios dice que tenemos que tenerla? Amén. Dentro de este sistema de la cultura, que es lo que estamos tratando
dentro de la idiosincrasia, ¿sí? Así como sabemos que las religiones tienen muchas tradiciones, la línea es tan delgada que muchas veces podemos caer nosotros en lo mismo. ¿Qué es una tradición? Es una costumbre, es un rito, puede ser una doctrina que se va manejando de generación en generación y que para algunos llega a tener más peso que la misma escritura. Y nos asombramos cómo en la religión tradicional tiene más peso la tradición que la escritura. Pero nos hemos puesto a pensar si no hay áreas en nosotros que habiendo nacido en lo espiritual se ha caído en una tradición, en una costumbre, en un rito. Una rutina. ¿Cuántas veces no a lo mejor vamos a la iglesia ya más como una costumbre que con un hambre, que con una fe de decir ciertamente Dios tiene palabra para mí? No el predicador, Dios tiene palabra, porque si se cita la escritura es Dios hablando. ¿Cuántas veces traemos la carga de la casa de Dios? ¿Cuántas veces vamos diciendo, ¿sabes qué? Voy a ver a mi hermano, a mi hermana, con un anhelo, con una relación como familia, y no como, hijo, le va a estar. Santo, lo voy a volver a ver. Y a veces ya ni queremos ir, como gente no quiere venir por situaciones. ¿Caemos en costumbres, en tradiciones? Sí. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se lo está diciendo a un incrédulo, no se lo está diciendo a un judío, se lo está diciendo a un creyente. ¿Quiere decir que tenemos el riesgo de ser engañados? Sí. Sí. ¿Que podemos agarrar filosofías sutiles? Sí. ¿Que podemos permitir la tradición en la iglesia? Sí. Sí. ¿Que podemos volver a los rudimentos del mundo? Sí. ¿Estará pasando en este tiempo? Sí. Por eso es que tú y yo tenemos que estar siempre alerta y sensibles, ejercitando, dice la palabra, los sentidos para poder discernir lo bueno de lo malo. Porque no todo lo que es bueno, dice el Señor que es bueno. Amén. Dios nos apercibe que el mundo está llamándole bueno a lo malo, y lo vemos desde Génesis. Ese fue la consecuencia de haber comido a la nieva del árbol del bien y del mal. Cambiaron el concepto de lo que es bueno y malo por el de Dios, por el del propio. Y esa es una batalla que todos nosotros estamos batallando cada día. Ese es el renovar nuestra manera de pensar, nuestra justicia, lo que yo creo que está bien. Si solamente que os comportéis digno del Evangelio, ¿de quién? Fíjate desde ahí, ¿de quién es el Evangelio? Cristo. Y el gato ando predicando, ¿qué crees? El mío. O sea, yo no puedo más que predicar lo que él dijo. ¿O no dice que no le añadas? ¿Y cuál es el propósito de comportarme como el Evangelio dice? Para estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una vez más, es una batalla, es un combate, es una guerra que yo tengo que hacer. Y cuando dice en un mismo sentir, no está hablando que todos somos iguales, cortados con la misma tijera, no está hablando que todos tengamos el mismo método, sino está hablando en la manera del ánimo de todo hacerlo para el Señor, con alegría de corazón, como dice, y no como yo creo. Es una demanda que Dios tiene para quién, para todos nosotros. Amén.
Y con esto terminamos la cultura, que es el más larguito, creo. Amén. Percepción y perspectiva. Dos cosas que necesitamos entender bien. Que si yo logro comprender la percepción y la perspectiva que yo tengo, y que yo tengo que cambiarla, ¿por qué crees? Por la percepción y la perspectiva ¿de quién? ¿Del pastor? ¿Del hermano? ¿De mi esposo, de mi esposa? La que Dios tiene. Amén. Dice percepción, pues ¿qué crees? Es la acción y efecto de percibir. Está bien claro, ¿eh? ¡Oh! ¿Pero a qué se refiere? Es esa impresión, ese conocimiento de algo, ¿sí?, que tú tienes. ¿Que entran por qué? Por los sentidos. Porque todo entra por los sentidos, ¿sí o no? Ya sea a través de lo que oyes, de lo que ves. Y es la manera en que alguien va a poder ver, percibir, sentir, analizar de alguien, de un objeto, a través de sus sentidos. Y que te va a llevar a tener una comprensión o conocimiento de algo o de una idea. Dice, es la capacidad para captar, procesar, dar sentido de forma activa a la información que está entrando o que está siendo alcanzada por nuestros sentidos. Es la manera en que tú vas a poder interpretar tu entorno, lo que tú estás viviendo, a través de los estímulos que captas principalmente por los órganos, los 5 sentidos, son los órganos sensoriales. Amén. Ahora, ¿por qué es importante entender que hay una percepción y hay una perspectiva? Porque la manera en que tú comprendas lo que te sucede va a determinar la manera en que manejes lo que te sucede. ¿Cómo? O sea, la manera en que tú interpretes lo que te suceda va a ser la manera en que tú lo vas a manejar. Y eso va a determinar el éxito o el fracaso, pero también de la manera en que tú lo estás percibiendo. Por ejemplo, lo que para el mundo puede ser un fracaso, para Dios puede ser un éxito. Lo que para Dios es un fracaso, el mundo puede decirte que es un éxito. Amén. Y si yo tengo una percepción de un lado o de otro, pues en base a eso me voy a ir por un camino o me voy a ir por el otro. O sea, conforme tú interpretes lo que te esté pasando, es como vas a manejar. Y de la misma manera va a suceder es cómo estás percibiendo tus pensamientos. ¿Sí me estoy dando a entender? Es por eso que esa percepción va a afectar, ¿qué crees? Tus creencias. La manera en que tú percibes a Dios va a afectar qué crees de Él. La manera en que lo percibes va a determinar si le crees o no le crees. La manera en que tú puedas percibir a Dios como un padre va a determinar qué tanto crees que Dios es tu padre. Y puedes saberlo aquí, pero estamos hablando de aquí. O sea, y esa percepción también ha sido afectada en la manera en que fuiste educado. Va a haber percepciones que son familiares, que todas las perciben de la misma manera. Pero aún hay momentos en la familia que cada uno la percibe de diferente forma. Porque entran lo que también vimos, que son los temperamentos, que son la vida personal de cada uno, que no vivió el otro. O sea, la manera en que la afectó.
Un cristiano, sus creencias son moldeadas en la manera en que escucha, en la manera en que hace la voluntad de Dios. Amén. Y es como yo voy siendo transformado en mi percepción natural a una manera espiritual. ¿Ok? Siempre tenemos opciones. Y aunque muchas veces nuestra vida se ha mantenido de una manera igual, con rutina, con percepciones, con pensamientos, y aunque hayamos intentado de 1000 formas, siempre va a haber un camino que funciona. Siempre hay una opción que te va a llevar a salir de la situación o a tener éxito en lo que antes toda la vida has fracasado. Amén. Y esa la vas a encontrar en donde crees, en el Señor. Yo necesito aprender a disciplinar mi manera de pensar. Yo necesito ser disciplinado en mi manera de pensar todos los días. Vengo pensando o viviendo de acuerdo a mis pensamientos, tan acostumbrado que ya entran en automático. ¿Sí me explico? Ya no soy consciente de cómo estoy percibiendo las cosas. Es como cuando has hecho algo tantas veces que ya no te das cuenta, simplemente lo ejecutas. En automático. Llámalo en el trabajo, llámalo cuando vas manejando, cuando, bueno, los que saben o han intentado, o cuando empezamos, ¿cómo vamos? Se nos hace imposible manejar tantas variables. Va el que está a tu lado diciéndote, fíjate en el de este de atrás, tienes que estar viendo. Tienes que ver a él, si no, a ver, o veo atrás o veo adelante. Y luego todavía le añade, tienes uno a la derecha y otro a la izquierda. Y tienes que ver este lado, y tienes que ver este lado, tienes que ver adelante y tienes que ver atrás. ¿Cómo vas al principio? No sabes ni para dónde. Acabas en las noches con tu pico. ¿Sí o no? Y pues si no fuera poco, las velocidades. Hay 5, hay 4. Oye, freno, clutch, acelerador, no hombre. O sea, se te hace imposible. Y vas a 5 y se te hace que vas bien recio. Pero conforme avanza, llega un momento donde dices, ¿cómo llegué? O sea, no sabes ni lo que estás haciendo, no eres consciente de a qué horas metiste, a qué horas viste, a qué horas viste que se te iba a meter esto. O sea, ¿por qué? Porque ya hay una disciplina entre tu mente y tus movimientos y lo que está a tu alrededor, que ya no eres consciente, pero ya estás preparado y capacitado para ejecutarlo y de una manera correcta. Si en algo tan básico, tan fácil de ver, imagínate que no tendremos que preocuparnos por disciplinar nuestra mente. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Eso es llevar cautivo todo pensamiento. ¿Es posible? Sí podemos lograr llevar cautivo el pensamiento. Entonces, cuando venga algo en automático, por causa de que te has metido a la presencia de Dios, por causa de que estás leyendo la palabra de Dios, por causa de que estás obedeciendo la palabra de Dios, en automático el Espíritu Santo te va a decir, hey, aguas, ahí viene esto. Oye, así como en automático esquivas, en automático no sabes ni cómo te diste cuenta, así el Espíritu Santo te va a decir, hey, detén ese pensamiento. Porque sabes que si no lo haces, vas a chocar ahí adelante con ese pensamiento. Va a haber un daño, va a haber una pérdida. Entonces tú y yo tenemos que entender que somos llamados a llevar una vida en victoria sobre todos los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Amén. O sea, ya entendiste lo que es
el percibir algo. ¿Sí? Esas percepciones es lo que estás dispuesto a ver, lo que tu mente puede ver. Ahí tienes una figurita, ¿no? ¿Qué fue lo primero que viste en la parte de arriba? Un pato, un conejo. Y si te fijas más, pues ves los dos. ¿Sí? O nomás has visto un pato. ¿Ya viste el pato y el conejo? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué ves abajo? Una mujer. ¿Cómo es esa mujer? ¿Una qué? ¿Una viejita o una jovencita? Una joven. ¿Ya viste a la viejita? No. O sea, unos ven una joven, otros ven una vieja, digo una viejita, y otros ven una joven vieja. Yo no la veo. Parece Sí. La nariz, el mentón, el ojo. ¿Qué le dijo? O sea, ya cuando te dijeron cómo, pues ya la viste. Ya lo estoy viendo. Pero ¿qué pasa si nadie te dice? Vas a ver una jovencita o una viejita toda la vida. ¿Sí o no? Lo que la escritura hace es que te dice, mira, es esto y es esto. Yo ahora puedo ver que aquí hay dos personajes. Hay cosas sencillas que puedo distinguir que es un pato y un conejo. Hay cosas más difíciles que necesito la ayuda para poder ver lo que el otro está viendo, lo que yo no veo. Pero ¿qué con las cosas que aún con que me digan, o que no hay manera que me expliquen cómo está, y que no puedo verlo? Mira, ahorita estoy mandando una al grupo. Dime qué te llegó. Un mensaje. Okay, ya, ese es el primer paso, ¿ok? Te llegó un mensaje, ya te llamó la atención. Porque si ni siquiera sabes que te llegó un mensaje, ¿cómo lo vas a ver? ¿Qué es? Todos ven un tenis. Gloria a Dios, está fácil, ¿no? Pero los colores. ¿Qué color ves en el tenis? Rosita. Gris Gris. y verde. Verde. O es rosita o es gris o es verde. Yo lo veo rosa. ¿Rosa con qué? Rosita con blanco. ¿Tú? Gris con verde. ¿Tú? Un café, claro. ¿Tú te vas? Porque me descompones todo el asunto, hijo. ¿Tu hija ya lo viste? No, es color, es como pistache. Bueno, sí, configuran diferente la A ver. pantalla del celular. Pero Por la pantalla. Todos los celulares son los mismos. Este pues, se ve gris con verde. Yo sí lo veo rosa. Pero sí lo veo como Yo un aquí lo color veo como a- gris con verde. Yo ese Aquí lo veo ese el lo veo mismo rosa, gris, pero este lo veo más gris. fuerte. Mira, Sí, lo veo igual, pero... en mi- no es el mío nomás con color más fuerte. Pero como que no es verde también, es como color pistache, algo así. Bueno, Como verde, agua, sí, color pistache. pistache. A ver, ¿cómo lo ves aquí? Pero sí lo verde con rosa. Ok, pero al final pues rosa. Cambiando la... Rosa, ¿tu hija? Rosa. Rosa, ¿tú? Yo lo veo gris y como agua. Ok, gris y agua o verde. ¿Tú? Mari? Rosa con Lo veo como color ¿Tú? Rosa con unas partes agua y otras partes blancas.
Son arcoíris. Hay que ministrarte tú. ¿Ya lo viste allá? ¿Qué color lo ven allá? Pastora Cande. Pastora Candy, ¿qué color lo ve? Claudia, ¿qué color lo ves? Gris y verde. Gris y verde. Pastora. Lo sigo viendo rosa. No, No, pero no lo oigo, pues. quite su micrófono. No lo quite, mejor préndalo. Ah, prenda su micrófono. O está como yo, que no le haya estas cosas. A ver, ¿qué color lo ve? Ah, ya. Gris. Y allá quien le está soplando, ¿qué color lo ve? Ya, que se asomen, todos cobramos lo mismo por uno o dos que estén ahí. Casi el mismo de esta. Marcos, hijo, o nomás está apagado porque no quieres, me haces ver que estás ahí. O sea, Juvenal. si yo te digo que a los que ven aqua o verde con gris, que es rosa con blanco, No. ¿cómo te ayudo para que lo veas? ¿Puedo o no puedo? No puedo hacer lo que hice con la viejita. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí no puedo verlo? Estos son dibujos que te puedo guiar con los trazos para que veas lo que no estás viendo. Ahora, ¿por qué aquí no podemos? Porque aquí ya está trabajando algo que es tu cerebro. Y la parte que más trabaja del lado izquierdo derecho te va a hacer ver como otro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué color era el tenis? O sea, para algunos es rosa con blanco y para otros el tenis es verde. equivocando? A mí me dijo. Y hay gente, verde con gris, y hay gente Dije rosa. que te ve los dos. Ese es rosa, ese es Por ejemplo, creo que fue Chachis que me dijo, pues, experimento. es verde y gris y es rosa y blanco. Porque trabaja con los dos periféricos. Entonces hay cosas visuales, pero hay cosas tan arraigadas. ¿Sí? Que no las vas a poder ver y que es necesario ya algo más profundo que el espíritu tiene que hacer para que lo veas. Imagínate, así como tú no puedes ver lo que lo vemos verde con gris, no podemos, por más que nos esforcemos, por más que le hagamos así, por más que hagamos, no vamos a verlo rosa y blanco. Esa es lo mismo que en la naturaleza caída no puede ver lo que ve el espiritual. Pastor, pero yo ya pasé de muerte a vida, gloria a Dios. Pero ¿qué tantas cosas de la escritura las sigues viendo verde y gris cuando el espíritu dice es rosa y es blanco?